Cordial saludo para todos, un abrazo muy especial. Continuamos en este proceso de estudiar la Biblia en orden. Venimos desde Génesis con un proceso muy bonito, ya estamos en el libro de Éxodo y avanzando en este hermoso libro como siempre, con mucho gozo y con mucha dedicación. Es un tiempo de lectura, es un tiempo para detenernos y meditar en versos específicos con el ejercicio de hacer la tarea de leer la palabra de Dios en orden. Un saludo para todas las personas que nos ven en diferentes lugares de Latinoamérica, las personas que nos ven en diferentes ciudades de Colombia, en México, en Estados Unidos, las personas que nos pueden ver también en Ecuador y en cualquier lugar del mundo. Un abrazo muy especial de parte del teacher. Continuamos entonces en este proceso tan lindo y tan precioso, capítulo por capítulo, a través de la Biblia. Como siempre, hacemos una corta oración y luego vamos a entrar en el estudio de la palabra. Y hoy vamos a concentrarnos en Éxodo capítulo 17. Es un capítulo realmente muy especial que espero que usted pueda ser muy edificado. Padre en Cristo Jesús, te pido que bendigas cada corazón, cada vida, cada hombre, cada mujer que dispone su tiempo para meditar, para crecer, para fortalecer su corazón y para renovar nuestro espíritu a través de la palabra y el mensaje que Dios tiene para nosotros. Gracias, Padre, por regalarnos este tiempo. Bendigo cada vida y permite que sea una hora para meditar en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios entonces en Éxodo capítulo 17. Es un momento en el que los israelitas tienen mucha sed y quieren saciar esta necesidad. Éxodo capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Dios, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y le dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuraron contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos, para morir de sed en este lugar, y que mueran nuestros hijos y nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Dios diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Dios dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpearás el río. Y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña, saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la sencilla, escuchen bien, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Dios diciendo: ¿Está pues Dios entre nosotros o no? O sea, después de todas las cosas maravillosas que habían acontecido, aún seguían dudando, aún seguían murmurando y con comentarios que realmente no son sanos para la convivencia, para la vida espiritual. No son sanos estos pensamientos que ellos estaban expresando en este proceso de llegar a la tierra prometida. Entonces, claro, venían haciéndose preguntas ellos. Y entonces la vara de Dios estaba en la mano, ¿no?, de Moisés. El verso 8 es un momento en el que hay una guerra contra Amalek. Y dice desde el verso 8 de la siguiente manera: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. Le decía Moisés a Josué que buscara unos hombres para asumir una batalla. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él la bajaba, o cuando bajaba su mano Moisés,
prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentaron sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué, escuchen bien, y Josué deshizo a Amalec, o sea, los vencieron, y a su pueblo a filo de espada. Y Dios dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reharé de toda la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Dios Nisi, Dios que da victorias, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Dios, Dios tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Cuando miramos estos versos del capítulo 17, podemos ver dos historias dentro de un mismo capítulo, ¿verdad? Con una temática importante. Cómo Dios, ¿verdad?, está interfiriendo en el corazón, obviamente, de Moisés, en este caso, para asumir una batalla donde Josué termina en ese momento de fricción, de estar allí, en ese contacto con el enemigo, en ese momento de sacar la espada, de luchar como un verdadero guerrero, algo que siempre me ha parecido fuerte, ¿no? Las batallas en la antigüedad eran batallas sangrientas, donde el soldado estaba allí frente a frente, asumiendo un riesgo enorme de morir en el campo de batalla. Recordemos que los israelitas, encaminándose hacia la tierra prometida, se van a enfrentar a una cantidad de pueblos que se van a oponer a que ellos avancen, y que no van a permitir estos pueblos que los israelitas vengan a tomar posesión de sus territorios. Así que no era fácil tomar posesión de la tierra prometida, y para esto entonces Josué se convierte en un personaje muy importante, ya que es un hombre joven con un carácter que estaba en proceso de formación, muy cercano a Moisés, y con una madurez aún siendo muy joven para enfrentarse a los desafíos que iban llegando. Ahora, empezando el capítulo 17, entonces la congregación, como ya lo veníamos viendo en los capítulos anteriores, venían con una queja, venían con un malestar, venían pensando que era mejor estar en Egipto, venían con una actitud que la verdad molesta, que incomoda, y que para Dios no era nada agradable ver a un pueblo que en el proceso de ser liberados sacaban constantemente a la luz lo que había en el fondo del corazón. Idolatría, ingratitud, un malestar y unos sentimientos que uno dice no es de un pueblo que esté plenamente convencido de lo que Dios hizo por ellos, y que con mucha gratitud puedan manifestar con obediencia, con adoración, lo que el Señor estaba haciendo por ellos. Entendemos que el desierto no era fácil, pero creo que Dios a ellos no les dijo que sería fácil. Dios de antemano les había dicho que iba a ser complejo la resistencia que puso Faraón, pero en el camino hacia la tierra prometida venían muchos más desafíos. Porque esa es la vida. La vida está llena de etapas, está llena de grandes desafíos que Dios nos va permitiendo vivirlos paso a paso. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo podemos hoy, no, fortalecernos para los desafíos que Dios trae en el mañana? Ese mañana que es desconocido para nosotros, pero ese mañana que puede estar lleno de prudencia, lleno de fortaleza, lleno de sabiduría, lleno de inteligencia, de poder, si nosotros somos precavidos, diligentes y aprendemos a adelantarnos a las circunstancias difíciles con una vida de oración, con una vida de lectura, con una vida donde nuestra fe se está alimentando con mucha gratitud, para que nada de las cosas nos tome por sorpresa, sino que constantemente estemos deleitándonos y gozándonos con profundidad en la vida que Dios nos ha entregado. Entonces, claro, en el capítulo 17 se quejan por el agua, y pues Moisés les dice: ustedes, ¿por qué están tentando a Dios? ¿Acaso no han visto todo lo que Dios ha hecho?
durante todos estos años, durante este proceso de llevarnos a la tierra prometida. Miren, parece que hay cierto tipo de problemas que se vuelven tan grandes, no siendo tan grandes, que nos van nublando lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y creo que un buen ejercicio que nos lleva a ser agradecidos y no caer en la duda y no caer en el desánimo y menos caer en ese espíritu tan negativo ante un Dios que ha hecho cosas grandes, es recordar por dónde hemos pasado y de lo que Dios nos ha librado y las victorias que hemos recibido y las cosas que hemos superado con el favor y con la mano y con la presencia de un Dios que siempre ha intervenido a favor de todos aquellos que confiamos y que dedicamos nuestro corazón y nuestro tiempo. Así que, claro, para Moisés no era fácil entonces tener una cantidad de personas que no estaban convencidas, que no estaban con la certeza necesaria para llegar al destino trazado. Entonces clamó Moisés a Dios, algo que siempre hacía Moisés, ¿no? La forma en la que Moisés se enfrentaba a la presión, a la tensión, a la ansiedad que generaba este pueblo, siempre era la oración. Y aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo se enfrenta usted a la vida cuando el mundo te tira, cuando viene la presión, cuando viene el estrés, cuando la gente está allí demandándonos, exigiéndonos resultados? ¿Buscamos nosotros la oración? ¿Nos doblegamos en nuestra habitación? ¿Nos inclinamos al suelo y le decimos: Dios, dame la capacidad de soportar la presión que tengo como líder en mi casa, como empleado, como padre de familia, madre de familia? ¿Cómo usted está soportando la presión? Y la debemos soportar es con clamor, con oración, con ruego, con súplica, con una intercesión profunda. Ahí está la fuente de nuestra firmeza ante los momentos complicados de la vida. ¿Qué haré entonces con este pueblo?, dice Moisés. O sea, lo llevaban a la condición que Moisés le decía a Dios: ¿qué hago con este pueblo? Pero ya Dios le había dicho que había que avanzar, confiar, creer, persistir, entender que Dios le había entregado a Moisés en las manos herramientas, ¿no? La vara que tenían en las manos Aarón, Moisés, eran instrumentos, ¿verdad?, que marcaban de una manera simbólica el hecho de que Dios estaba con ellos y que era cuestión de avanzar usando lo que ya Dios nos había entregado, les había entregado, ¿verdad? ¿Qué cosas Dios te ha entregado? En ocasiones le decimos: Dios, ¿cómo hago para resolver esto? ¿Cómo hago para resolver aquello? Y posiblemente Dios nos va a decir: ¿y qué te he entregado? ¿Acaso no has revisado los dones que te di? ¿Las virtudes de las que te he dotado? ¿Cuál es esa capacidad mental que constantemente se está alimentando con mi palabra? ¿Cómo vas a poner por obra todo aquello que ya has recibido? Y ahí tenemos que hacer un paréntesis, porque podemos estar en medio de un desierto y de una adversidad, y las personas hoy, en nuestro tiempo presente, la gente dice: Dios, ¿y por qué no mandas el maná como caía del cielo? ¿Por qué yo no veo la carne caer como de pronto caía para los israelitas? ¿Por qué hoy no veo que se abre el mar en dos? ¿Por qué hoy no veo todas estas cosas sobrenaturales? Y Dios lo que te va a responder es: hijo, hoy no es necesario que se abra el mar en dos. Hoy lo que necesito es que tú estés convencido de mi palabra, de que esto fue real, y que así como en tiempos pasados abrí el mar en dos, pero tú no lo viste, deseo que estés plenamente convencido de que es real, porque la fe es la certeza de todo aquello que no veo, pero de lo que estoy convencido. ¿Está usted convencido cuando va leyendo las páginas del libro de Éxodo que esto no es un cuento, que esto no es ficción, que todo aquello que aconteció en el Éxodo es real? Cada acontecimiento, cada milagro, cada proeza, cada respuesta, cada confrontación, cada sacudida en este libro, esto es real. Lea la Biblia con el entendimiento de lo real, de lo veraz que es Dios a través de las páginas de la Biblia. Y Dios dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara
con que golpearás el río. Volvemos a lo mismo que estaba diciendo. Dios le dice a Moisés, bueno, ¿quiénes son los que están en su entorno? Mire las personas que están en su entorno y vas a buscar personas sabias. Que esto también me parece súper importante. Cuando nos estamos enfrentando a un momento difícil, échele mano a las personas que tienen experiencia. Arrímese a las personas que tienen conocimiento. Busque la asesoría de los expertos, de los que saben y tienen el conocimiento de ayudarnos, de encontrar las formas más sabias de asumir una batalla. Échele mano a las personas ancianos, a los sabios, a los que tienen una buena relación con Dios, que esto también me parece importante. Moisés, aún teniendo una maravillosa relación con Dios, Moisés, aún viendo los milagros que vio, necesitaba rodearse de personas sabias y tener a la mano personas que le ayudaran, porque la responsabilidad que tenía Moisés era grande. Era un pueblo de más de 5,000 personas, donde todo el tiempo habían problemas, quejas, reclamos, necesidades, una cantidad de situaciones por resolver. Pero Moisés, Dios le permite tener personas sabias, que Dios le ponga personas sabias y maduras en su entorno. ¿Sabe por qué? Porque tener personas sabias y maduras en nuestro entorno nos hacen el camino más liviano, nos hacen el camino más ligero, nos hacen el camino más fácil, aún en medio de la dificultad, ¿sí? Porque tener muchas dificultades y tener necios, insensatos, personas que no tienen experiencia, nos hacen el camino más complejo, difícil, ¿verdad? Tedioso se vuelve el camino cuando no tenemos personas sabias. Entonces, échele mano a aquello que Dios le ha entregado y también aproveche las personas que están en su entorno. De aquí a un poco, entonces, claro, Moisés dice, toma mano de las personas, de los ancianos, toma la vara, golpea el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, y allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Dios, diciendo, ¿está pues Dios entre nosotros o no? Haciéndose en preguntas insensatas. ¿Cómo no va a estar Dios con nosotros? Sin embargo, para ciertas personas, cuando están en la oscuridad de una prueba, que no hay suficiente oración, que no hay suficiente lectura de la Biblia, que no hay una intimidad profunda, real. Cuando hablo de esa intimidad, hablo de pasar tiempo a solas con Dios en un cuarto, en una habitación. Pasar tiempo, ¿verdad? Con un pensamiento bíblico en la cabeza, así usted esté en el medio, en el día a día, resolviendo muchas cosas, que un pensamiento de la Biblia esté en su corazón, jugando un papel importante en ese alimentarnos, ¿verdad? De la palabra, que tiene fe, que mueve montañas, que hace lo sobrenatural. Ahí tenemos que jugar un papel importante. ¿Cómo alimento mi vida espiritual? En oración, en lectura, en meditación. Porque entonces lo que va a acontecer es que yo no me voy a hacer preguntas en palabras castizas tan ridículas, ¿verdad? ¿Cómo que será que Dios está conmigo? Obvio que Dios está con usted. Tenemos que aprender a interpretar lo que Dios está moldeando y lo que Dios está tratando con nosotros en la prueba que estamos viviendo. Cada prueba o cada circunstancia difícil, Dios quiere enfocarse en algo de nuestro carácter, ¿verdad? Hay pruebas donde Dios quiere lidiar con el orgullo, hay pruebas donde Dios quiere llevarnos a ser más humildes, hay pruebas que están enfocadas en tener mayor templanza, control de nuestras emociones, inteligencia emocional. Hay pruebas donde Dios quiere mirar cuán seguros estamos nosotros de que Él es nuestro protector, de que Él es nuestro proveedor, de que Él es nuestro guerrero valiente que va delante de nosotros para darnos grandes victorias. Cada prueba está enfocada en algo específico que Dios quiere moldear, pulir y que también desea vernos crecer en una vida madura que conoce a Dios. Porque nunca podemos olvidar que uno de los propósitos más grandes es conocer a Dios. Pero no podemos conocer a Dios si no estamos viviendo en un constante de situaciones complejas, incluso o extremas, para ver su mano soberana, gloriosa y poderosa intervenir en nuestras vidas. Y en este capítulo 17 Dios interviene
a través de Moisés, genera lo sobrenatural, provoca que fluya agua en medio del desierto y que una peña produzca la cantidad de agua para que más de 5,000 personas puedan beber. Porque no estamos hablando de un pueblo de 100 personas, eran más de 5,000 personas. Alimentar más de 5,000 personas, darles de beber a más de 5,000 personas es un acto profundo de una enorme provisión y capacidad que tiene Dios de sustentar a sus hijos. Si mantuvo Dios a más de 5,000 personas en un desierto por más de 40 años, la pregunta es, ¿será que Dios no nos va a sustentar a nosotros en esta generación, en medio de un mundo en el que creo que tenemos demasiados privilegios y donde no hemos vivido ni la 10ª parte de lo que vivieron los israelitas en medio del desierto, donde experimentaron digamos, ese inmenso contraste, ¿verdad? De usted levantarse todos los días y mirar al entorno y ver puro desierto, ¿verdad? Pura adversidad. Pero también en medio de ese desierto ver una columna de humo, ver una nube, ver que caía maná del cielo, ¿verdad? En medio de la adversidad, el respaldo de Dios, en medio de la necesidad, la provisión de Dios. Esos contrastes constantes que vivían los israelitas, pero era pura formación para volverlos hombres y mujeres de una fe robusta, ¿no? Y en medio entonces de la sed, de suplir la necesidad, entonces claro, ya estaban listos para enfrentarse a otro momento que era una guerra contra Amalek. Y esto es una guerra en la que Moisés le dice a Josué, yo necesito que tú estés en el campo de batalla. Recordemos que Moisés ya encaminándose al final de el lugar hasta donde Dios permite que llegue Moisés, porque recordemos que Moisés no llega a la tierra prometida, pero Moisés se acerca mucho. Y recordemos que Moisés muere en las montañas, allí ya cerca de la tierra prometida o muy cerca de donde podía mirar Jerusalén a la distancia. Pero recordemos que Moisés ya tenía una edad abundante, Moisés muere de 120 años. Entonces Moisés a los 100, 110 años no tenía la fuerza para enfrentarse a una guerra, pero sí tenía una vida de oración poderosa y también tenía un joven muy cercano que podía ayudar y ser como un general del ejército de Israel y también su sucesor, porque recordemos que después de que Moisés se despide y ya no continúa más con el pueblo de Israel, pues entonces la misión le queda a Josué, que es un guerrero, que es un soldado, que es un hombre que ya toma la espada para enfrentarse a sus enemigos. Pero aquí Moisés, en este capítulo y en esta batalla contra Amalek, aquí la oración juega un papel importante. Y no solamente la oración, sino mantener las manos levantadas. Fíjense en que cuando Moisés tenía las manos levantadas y estaba orando, el pueblo de Israel prevalecía. Cuando a Moisés se le bajaban las manos, los de Amalek prevalecían contra los israelitas. ¿Cómo levantar las manos en oración, verdad? Provocaba una victoria y una ventaja ante los enemigos. Hay momentos donde es importante levantar nuestras manos. Miren, en ocasiones las oraciones o la vida de oración de las personas podrían convertirse en oraciones muy religiosas o muy simples, pero no con esa diversidad o con ese entendimiento de poder fluir en una relación. Levantar las manos al cielo tiene un significado profundo, ¿verdad? De rendirme completamente a Dios para que sea Él el que pelee por nosotros. ¿Hace cuánto usted no levanta sus manos y le dice, Dios, aquí está mi vida, aquí rindo mi corazón, necesito que tú me des grandes victorias en estas áreas de mi vida, quiero ver grandes victorias en mis hijos, en el carácter de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de mis hermanos. Quiero ver grandes victorias, Dios, en mi vida emocional, espiritual. Ese levantar las manos y tener esos momentos de oración son importantes. Si no lo ha hecho, si hace mucho tiempo no levanta las manos al cielo, pues le animo a que levante las manos al cielo y se dé la oportunidad
de que las grandes victorias de Dios se desaten sobre su vida al rendirnos para que sea Dios el que pelee por nosotros. Como lo hizo en el capítulo 17, los de Amalek fueron vencidos a filo de espada y Dios le dice a Moisés: escribe esto para que quede en un libro. Y aquí está uno de los detalles en el capítulo 17, como también respuesta de que es Moisés el autor de los 5 libros de la Biblia, es Moisés el hombre a quien Dios le dice escribe, la importancia de los libros a través de la historia de los seres humanos, lo valioso que es la escritura, lo glorioso. Las memorias de nuestra historia siempre están escritas en libros, y hasta la fecha y hasta esta generación en la que estamos, el libro sigue vigente, sigue tomando importancia para los recuerdos, para la memoria, para la salud mental, para la historia y todo aquello que está escrito en un libro. Escúchame bien, todo aquello que está escrito en un libro queda para la memoria de la historia de la humanidad. Y Dios dejó para la historia de cada uno de nosotros la Biblia como testimonio de todo lo que podemos nosotros recordar, meditar y aplicar para ponerlo en obra en nuestra vida cotidiana. La importancia de los libros, la importancia de que Moisés fuera a Egipto, ¿verdad? La importancia de aprender a leer, aprender a escribir. Dios es perfecto. Cada movimiento, cada situación, cada lugar donde Dios nos lleva y por donde Dios nos permite pasar es un proceso perfecto de perfección, que si lo entendemos, que si lo agradecemos, que si lo amamos, que si aprendemos a abrazar nuestro proceso, entonces veremos la gloria de Dios reflejada en ese proceso que aprendimos a abrazar y que dio como fruto una cantidad de bendiciones que generan plenitud, gozo, no solamente para nosotros, sino para muchas otras generaciones hacia adelante. Hoy nosotros disfrutamos de la dicha de tener una Biblia, ¿verdad? Estructurada, organizada, maqueteada, que podemos llevar a cualquier lugar, y la tecnología también nos ha regalado también la dicha de tener una Biblia en nuestro celular de manera virtual con una aplicación. Hasta dónde Dios nos va llevando, ¿no? En su grandeza, en su ciencia, en su sabiduría. Hoy tenemos demasiados privilegios, demasiadas bendiciones. Por eso es lindo hacer este recorrido de la Biblia, leer capítulo por capítulo, verso por verso, detenernos a disfrutar. Es el deleite en el que deberíamos de crecer y mejorar en la vida cotidiana. Espero que haya sido muy edificante este capítulo 17 del libro de Éxodo, y así continuamos estudiando capítulo por capítulo con el propósito de llegar hasta el final de la Biblia. Es un gran sueño y una gran hazaña que anhelo llevar a cabo si Dios me lo permite. Bendiciones para todos. Recuerde darle me gusta, recuerde compartir este video con otras personas, y todos aquellos que quieran siempre apoyar este ministerio económicamente lo pueden hacer. Pueden escribirme por Instagram, por YouTube como Teacher Varela 7, y allí puede ponerse en contacto las personas que quieran apoyar este ministerio para continuar haciendo mucho contenido que a través de los años pueda convertirse en las memorias, ¿verdad?, de nuestros procesos de formación, porque todos estos videos quedan guardados en YouTube como una memoria, ¿verdad?, de hacer un buen proceso y un recorrido bíblico capítulo por capítulo. El Teacher con ustedes fue para mí un gozo y un placer haber compartido. Bendiciones para todos.